buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Todo depende del país donde estéis viendo el programa. Es un verdadero placer estar aquí con todos vosotros otra vez, otro miércoles más, aquí en La Verdad Te Hace Libre Internacional. Y estamos con una persona muy especial, se llama Martín Rivera. Muy buenas noches, Martín, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y un gran placer estar aquí en tu programa, Juan de Dios. Muy bien. Tengo que deciros que Martín Rivera es hipnoterapeuta de la técnica de hipnosis y de sanación cuántica y regresiva de vidas pasadas, técnica de Dolores Cannon. Ya os dirá porque él es muchísimo más, entonces simplemente os lo comento para que lo veáis. Y luego me ha dicho que le gustaría que se llamase Sanando integralmente a través de la fuente. Oye, la verdad es que el, el título es muy sugerente, pero yo, Martín, perdóname que te haga primero una pregunta, ¿no? Eh, Adelante. Oye, Martín, a los 17, 18 años, ¿se había imaginado alguna vez que iba a estar haciendo esto que haces hoy? Muy buena pregunta, Juan. Y a los 17, 18 años, para nada me hubiera imaginado que iba a estar haciendo esto. Al contrario, entre los 17 y 18 años todavía estaba pasando yo una etapa muy difícil en mi vida. Estaba pasando una depresión, mucho estrés, enfermedades. La verdad que sí, la pasé muy mal, muy fuerte. Fue esa etapa de la adolescencia a la juventud. Y por aquí no me pasaba ni idea, pero más adelante, obviamente, todo este antecedente que yo pasé, yo experimenté, realmente me sirvió realmente para, ahora sí que la vida me empujó a que tomara yo este camino del mundo holístico, por así decirlo, en términos generales, porque obviamente pues sí estuve ahora sí que yendo pues en la medicina convencional y todo eso, pero después me di cuenta que no era nada más físico, tenía que ver con mis emociones, con mi pensamiento, con mis creencias, que realmente allí es donde estaba realmente el problema. Entonces, esto, mi propia experiencia me ayudó, me catapultó o me empujó realmente la vida, como dije, a buscar estas otras alternativas. Y, oh, gran sorpresa con la que me di. Y entonces ahí es donde yo empiezo ya a dirigirme a este mundo. Pero sí fue un largo proceso en mi parte. Pero bueno, eso fue, eso a mí me tocó, eso es mi propia experiencia, que bueno, ya ahora lo puedo ver ya con una gran perspectiva y decir muchas gracias por esa enfermedad, por todo eso lo que pasé y tantas dificultades, porque eso me empezó a definir y a buscar este camino. Muchísimas gracias, Martín. Digamos, como a mí me gusta decir, que fue a raíz de una noche oscura del ego que llegamos, porque la gente dice oscura del alma, pero el alma no tiene ninguna noche oscura, lo tiene Eh, clarísimo. Entonces, yo digo, una noche oscura del ego que cuando ya te vas de lado, de alguna forma la vida te vuelve la conciencia te vuelve a centrar. Oye, y eres muchísimas cosas más, ¿no? ¿Puedes definirlo un poco para que la gente lo vea, lo entienda? bueno, realmente el propósito de poder exponer lo que las diferentes técnicas que aplico, principalmente lo de la hipnosis, que eso es lo que me encanta, ahora sí que me fascina, porque cada persona que viene a hacer una hipnosis de sanación cuántica es un universo, es ver el historial de las personas. Y recuerden, yo creo que primero, antes de que todo, quiero compartirles que yo no soy canalizador, yo no interpreto, no hago lecturas, todo viene a través de las personas cuando están bajo hipnosis. Entonces, aquí es donde está lo fascinante, porque toda la información que compartimos viene a través de las mismas personas, que realmente estamos hablando con dos factores. Primero, hablamos con el alma que está experimentando esas otras vidas, las vuelven otra vez a revivir ese antecedente, que todos tenemos siempre un antecedente en el momento que nos encontramos ahorita, en el estado emocional, mental, incluso físico. Entonces, ahí hay una información de otras vidas. Ahora, también hablamos primero con esas personalidades, por así decirlo, entre comillas, de otras vidas. Después hablamos con el alma y
para finalizar, hablamos con la fuente, que realmente, últimamente, es quien selecciona estas vidas pasadas que le va a servir a la persona a volver a recordar a qué vino o por qué está experimentando ciertas experiencias, enfermedades, problemas, dificultades, accidentes, incluso hasta sueños. O sea, toda esta información la presentamos cuando ya tenemos a la persona conectada con la fuente y la fuente habla a través de ellos. Entonces, es un fenómeno maravilloso porque aquí ya no hay rango de interpretación de mi parte o de terceros. No, viene directamente de la fuente es que nos conoce desde el momento que, por así decir, que nosotros decidimos explorar todas esas facetas increíbles del universo, un universo tan gigante que a lo mejor nuestra mente humana, pues ni nos cabe la idea de qué tan grande es, ¿no? Pero inteligentemente esta fuente, dícese Dios, dícese el Espíritu Eterno, el Espíritu Santo, el yo superior, el maestro interior, como quieran llamarles, porque cuando le preguntamos, dice, no nos importa cómo nos llamen, nosotros trabajamos contigo. Entonces, esa es la parte maravillosa, divina, que nos va a explicar por qué, ahora sí que sucedieron las cosas que sucedieron con la persona, por qué está experimentando esas enfermedades, nombra las causas y también, ya sea que provee de la sanación, ¿sí? A veces instantáneamente, a veces les dan recomendaciones a seguir. Recomendaciones ya sea mental, emocional o de físico que tiene que ver con ejercicio, con alimentación y todas estas tres combinaciones que a lo mejor en unas personas puede que sea más la parte emocional, otras personas puede que sea la mentalidad otras personas tiene que ver con la alimentación. Entonces, puede ser uno de esos tres factores que a lo mejor también están todos realmente pues unidos o trabajando conjuntamente y nosotros como humanos casi siempre la mayoría piensan que nada más es una cuestión física, ¿no? Como la medicina convencional nos trata de explicar, pero no, va más allá o incluso tiene que ver con algunas vidas pasadas también que de una u otra manera el alma está conectada o recordando y se filtra la información en este presente. Entonces, ya de ahí la fuente se encarga realmente de separar esa, digamos, esa información que todavía se sigue filtrando en este presente. O de una u otra manera, también traemos estos patrones de conducta que realmente a lo mejor seguimos repitiendo y que no, la gente no ha podido trascenderlo y que viene también de otras vidas, por así decirlo, que han reprobado pues el grado o la escuela, ¿no? Entonces vuelven a repetir la lección. Entonces, esto es lo maravilloso porque la misma fuente explica con detalle por qué y cómo también puede superar ciertas cosas o ciertas experiencias. Oye, es muy apasionante, Martín, de verdad. Y además, me imagino, porque lo he estado viendo, que tienes un centro que se dedica o tenéis un centro, tú eres un originador del centro junto con tu mujer, ¿no? Tu esposa, Exacto, y sí. que se llama Quantum Balance Ajá. y que trata los tres temas, como he visto. He estado mirando y he visto que tratáis los tres temas en concreto. Tratáis la mente, el cuerpo y el espíritu, porque al final, como muy bien has dicho, somos tres cuerpos y hay que alimentar a los tres y hay que cuidar de los tres. Exacto, sí, es un gran mantenimiento y sí, a veces trabajamos junto con mi esposa, que ella se encarga de la cuestión física y ya ahí es donde trabajamos en ese conjunto, ¿no? Mientras ella se ocupa en la cuestión física, yo me encargo pues de la cuestión emocional y mental, ¿no? Que ahí también ya aplicamos otras técnicas, depende de la persona también, así que trabajamos a nivel del estado de la conciencia de la persona, porque a veces en algunas ocasiones, la gente me llega a contactar solamente por la hipnosis, nada más quieren hacer eso u otras personas me llegan a contactar por la cuestión emocional con una terapia que yo he desarrollado que también se llama terapia de liberación emocional. E increíblemente, a veces cuando tengo ese tipo de personas que nada más me llegan por esta parte, los llevo de la mano hasta la hipnosis, porque hay una preparación de semanas para llegar a la hipnosis. No es de que llegues un día y vamos a hacer hipnosis, no. Hay una preparación que les enseño a meditar, les enseño la técnica de respiración y qué visualización tienen que hacer
y también les proveo como una grabación para que ellos en su casa, en su tiempo libre, 20 minutos, hagan este hábito por semanas, para cuando lleguen al día de la hipnosis, ahí entre sin ningún problema y este ego no interfiera, porque este ego siempre va a querer tomar control de todo, va a tener control, clasificarlo, preguntar, desconfía, pone miedo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando la persona empieza a practicar esta técnica de meditación que nosotros le proveemos, entra en la paz interior. Entonces, cuando la persona empieza a tener esa paz interior, ahí es donde, ya que agarró ese ritmo y llegamos al día de la hipnosis, no tiene ningún problema en entrar en ese estado que simplemente es de paz y tranquilidad con uno mismo. Ahí es donde ya todo fluye excelente y este ego no interfiere. Entonces, ahí es donde ya sacamos toda esta información y ver también que en algunas ocasiones la misma fuente, cuando las personas nada más llegan por la hipnosis, le dicen, no, es que tiene que hacer la liberación emocional. Les digo, ¿por qué? Yo les pregunto, ¿no? Porque es un diálogo así, como si estuviéramos tú y yo, Juan, así es con la fuente, ¿no? Es un diálogo. Y les pregunto, ¿pero por qué? Me dicen, lo que pasa, dice, en este momento estamos ayudándole energéticamente a aclarar todo eso que la misma persona ha creado, por así decirlo, de esta vida, ¿no? Pero sin embargo, dicen, necesita cambiar su mentalidad, necesita cambiar sus creencias. Yo les pregunto, bueno, entonces, ¿cómo lo puedo hacer? ¿No? Porque ahí están las recomendaciones. Y la fuente dice, tiene que hacer la liberación emocional. Digo, ok, porque en esta parte de liberación es como si fuera, realmente es como un mini curso, pero al mismo tiempo también vamos al subconsciente de la persona y dejamos tareas y damos esta educación mental y emocional, cerrando esos ciclos que traemos a lo mejor porque no hemos cerrado de conflictos que hemos tenido en la vida, ¿no? Con parejas, con nuestros padres, en la escuela, con amigos, etcétera, etcétera. Entonces, muchas de las personas piensan que el simplemente callarse el conflicto, tratar de olvidar, o como dice la frase, ¿no? Esperemos que el tiempo se lo lleve, ¿no? Y se olvide. No es así, grave error. ¿Por qué? Porque esto realmente va a perjudicar a la persona, ya sea con síntomas físicos o realmente ya empiezan a manifestar una enfermedad crónica o incluso hasta inmune, o hablamos de cáncer o tumores. Entonces, si esta información que traemos arrastrando sí nos hace daño y las personas no tienen idea de esto. Entonces, cuando pasan este proceso de liberación emocional, que también es por semanas, ellos se dan cuenta ellos mismos de estos pensamientos, te vuelves como un observador de ti mismo y dices, es verdad, yo pensé que la vida era así, así, o yo pensé o sentía estas emociones que a lo mejor la estaba reprimiendo. Usualmente las personas hacen esto, reprimen porque siempre tenemos el qué dirá, ¿no? Siempre estamos como que buscando a veces incluso la aprobación de los demás o tratar de caer bien a los demás cuando realmente por dentro pues están viviendo realmente un martirio o están realmente suprimiendo pues mucho dolor, sufrimiento, o a veces se vuelven víctimas también de ciertas circunstancias o de experiencias. Y no, las personas no saben cómo llevar este proceso y se lo reprimen. Entonces, esto es lo que realmente les está haciendo daño. Y viven una vida pues infeliz, sin paz, con estrés, con ansiedad. Ya las personas cuando me llegan con ansiedad y con insomnio, que es algo muy típico, es porque han reprimido por muchos años muchos conflictos. Y también es un patrón que están repitiendo una y otra vez y no se dan cuenta, porque no saben cómo realmente, cuál sería lo más adecuado de cómo enfrentar la vida o los problemas. Entonces, en esta parte nosotros les proveemos como esta educación, cómo dejar de pensar de esta mente dual del ego, como decías Juan, ¿sí? Y ver más allá de una unidad, le digamos como una unidad de conciencia, donde ya no juzgamos, ya no vemos el mundo así de blanco, negro, bueno, malo, no, siempre lo empiezan a ver como dije, un observador y preguntarte qué realmente estás aprendiendo de esta experiencia, qué me está conllevando a esto, o realmente qué tengo que cambiar yo, porque a veces siempre juzgamos hacia afuera y pensamos que señalar y decir que ellos me maltrataron,
pensamos que siempre es así y no es así. Realmente las personas están viviendo sus propias proyecciones ante todas las situaciones, pero no se dan cuenta. Eso es lo increíble. Entonces, cuando yo ya los llevo a la hipnosis y ellos escuchan de su misma voz diciendo que esa es una proyección, una creación tuya para que aprendas ciertas lecciones, les cambia totalmente la perspectiva de sentirse la víctima a empoderarse y saber, aprendí esto, pero este ego no los deja ver. Entonces, sí es un proceso realmente, Juan de Dios. Martín, fascinante. Oye, una pregunta, simplemente. Entonces, viene a ser algo así como, me refiero a la parte de hipnosis, ¿no? Viene a ser algo así como hacer consciente lo inconsciente. Exactamente, sí, muy bien, ser consciente, lo inconsciente, que no nada más tiene que ver, sí, en algunos casos tiene que ver con su vida presente, en algunos otros tiene que ver con ese antecedente de alma, con esas otras vidas, otras experiencias, porque sí, ya sea que están experimentando un karma, que realmente el karma no es algo negativo como muy popularmente lo tienen clasificado como, ay, tengo que pagar un karma. No, no tienes que pagar nada a nadie. Estás experimentando ahora un aprendizaje que no lo pudiste comprender en otra realidad. Entonces, ahora te toca literalmente vivir en los zapatos, ya sea de esa persona o de ese grupo étnico o otra relación que tuviste que no pudiste entender la lección, pues te toca ahora vivir la contraparte como una oportunidad de aprendizaje, más no como un castigo, más no como tienes que pagar algo, no, para nada. Entonces, ahí se aclara todo, porque a veces sí, he tenido personas que dicen, es que mi papá me maltrató, mi mamá, tengo siempre nunca me quiso y esto, y cuando se dan cuenta, o el esposo o la esposa, ¿no? Y cuando ya entran en una vida pasada, se dan cuenta que era al revés. Esta persona, por así decirlo, era, digamos que en esta vida fue la hija y tuvo siempre ese conflicto con la mamá, fue al revés. En otra vida ella era la mamá y la que es la mamá en esta vida era la hija y la fuente se los mostró y les dijo, entonces, ¿por qué? Ahí es donde nosotros preguntamos, ¿por qué le mostraste esta vida? Y dice la fuente, lo que pasa es que no aprendieron la lección. Y digo, ok, entonces, ¿cuál es la lección que tienen que aprender? Y va desde la tolerancia, el apego, o el desapego realmente, el perdón, eso son cosas muy típicas que a veces vemos en vidas pasadas. Entonces la persona ya deja de sentirse esa víctima, porque dice, ya descubrí la verdad. Ella misma maltrató a esta otra persona. Entonces, como dije, ahora le toca vivir o experimentar la otra parte, porque ellos mismos realmente, pues en su libre albedrío o con su sistema de creencias que tenían, pues pensaban que la vida era así. Y a lo mejor nos dejamos siempre llevar por el ego, las tradiciones o lo que se está viviendo en el entorno de esta sociedad o de la familia. Entonces, es una gran revelación para ellos, pero también es muy liberador. Sí, claro. Ver claro que el único responsable eres tú. Y claro, y claro, dices, oye, eso es muy duro, ¿no? Que soy el único responsable. No, no, es que eres el único creador de tu vida. O sea, eres responsable porque eres el creador. Entonces, claro, eso es complicado. Eso verlo así de repente es complicado. Pero sí, Sí, yo lo entiendo perfectamente. O sea, creamos nuestra realidad para nosotros y luego decimos, oye, ¿y los demás? No, tú eres cómplice de lo que permites, no son los demás. Tú eres cómplice de lo que permites, sin más. exacto. Sí, lo que pasa, como bien lo sabes, Juan, pues venimos siempre, como dijimos, este sistema de creencias que traemos arrastrando no nos permite ver, y este ego mucho menos, no nos deja ver, y siempre vamos a tener de, como dije antes, culpar a los demás, y que ellos me hicieron y me trataron y esto, pero cuando últimamente, como dices, hay muchas lecciones, ya sea que tienes que poner límites a las personas, hablar tu verdad, ¿sí? O realmente aprender otras también, que, o sea, conllevan muchísimas lecciones. Cada experiencia que nosotros tenemos en una encarnación, a veces nada más es una o dos lecciones que tenemos que volvernos maestros, o sea, superarlo.
pero las personas a veces no se dan cuenta y caen muy fácilmente en ser el víctima, ¿no? O en la culpabilidad también de un error que hicieron hace una década, 2 décadas, traen arrastrando una culpabilidad que realmente últimamente a veces la lección es el perdón a sí mismos, no nada más a los demás, sino a uno mismo. Eso es lo que me pasa por la mente, porque yo también cuando escuché la primera vez que dijo, pero ¿cómo que me tengo que perdonar yo mismo? Pues si ellos me ofendieron, ellos me maltrataron. Y dices, no, realmente como almas, fíjate, muy como almas, ya tenemos un plan. ¿A qué venimos a esta vida, a esta encarnación? Y este plan conlleva, como dije, una o dos o varias lecciones. Y también tiene que ver con el propósito. ¿Cuál es mi propósito de esta vida? Entonces, cuando realmente estamos tan perdidos, ¿sí? Haciendo lo que nos dijeron que tenemos que hacer, o sea, nuestros padres, por ser fieles a la familia, al clan, como quieran llamarlo, y resulta que eso nos hace infeliz. Entonces es bueno, o por ejemplo, las cuestiones religiosas también, o sea, hay un conjunto, por eso lo decimos, este sistema de creencias, ¿no? Entonces realmente es como un laberinto que nos metemos y topamos con pared y no nos damos cuenta, cuando realmente esta intuición que traemos, que va conectada con el alma, la ignoramos por completo. ¿Por qué? Porque nos dejamos ir más por la lógica, por lo que ese sistema de creencias nos quieren decir. Ahí es donde empezamos, como dice, a frenarnos con el muro que no nos deja avanzar. Entonces ahí es donde te toca, o ya sea reinventarte, o realmente tomarte un tiempo y de a ver qué es realmente lo que yo quiero. Porque hay muchas personas que ni siquiera se preguntan qué es lo que tú quieres y terminan haciendo una profesión, un trabajo o una familia que no les corresponde y viven infelizmente. Y ahí se presentan las enfermedades una vez más y dicen, pero ¿por qué me pasó esto? Pues porque no te conectas contigo mismo, ¿no? Sí, sí, Martín, totalmente de acuerdo. Y eh, quería hacerte una pregunta, era simplemente, oye, ¿y esto cómo llegas a todo esto? Me refiero, ¿estudias? ¿Hay algún centro que te permite estudiar esto? No lo sé, es que lo digo porque en España no es muy fácil, pero porque para llegar a esto primero hay que entender, digo yo, primero hay que entender que somos espíritus eternos en cuerpos temporales. Y segunda, Exacto. pues que, oye, si las cosas de alguna forma no me van bien, como yo soy el originador, entonces quizá lo que tengo que aprender es a desaprender lo aprendido que sea limitante, ¿no? Exactamente, sí. Fíjate que es también otra pregunta interesante porque hay muchos caminos y sin embargo, en este ámbito, el sistema educacional que es convencional no te muestra esta parte. Claro, te va a mostrar, por así decirlo, la psicología, ¿no? Pero en la cuestión del espíritu, muy poquito. Y hay muchos estudios realmente científicos, pero no llegan al sistema educacional. Por alguna otra forma, no, todavía no he llegado. Sin embargo, los estudios existen, incluso estudios de los años 50, 60, que tiene que ver con ahora sí, con el ámbito de la metafísica también. Y de ahí se desprenden muchos experimentos que realmente demuestran cómo nosotros como seres energéticos también podemos, en esos términos más de ciencia, tenemos realmente, podemos influenciar al físico. Y de esos hay muchísimos estudios, como dije. Y bueno, en mi parte, yo comencé, como dije, realmente por la parte de la hipnosis, ¿no? Y ya antes de yo empezar a adentrarme, ahora sí que ya a decidir cuál de las ramas, porque también dentro de la hipnosis existen muchísimas ramas, o sea, muchas técnicas también, que va desde la hipnosis clínica, que es realmente lo único que enseñan en la carrera de psicología. Sin embargo, como dije, hay muchos tipos de técnicas. Ahí es donde yo me dediqué primero, antes de investigar cuál es la diferencia de una de la otra. Cuando yo descubro, cuando la primera vez que yo escuché acerca de tipo de hipnosis regresiva de vidas pasadas fue del doctor Brian Weiss. Esto fue en los años 90, ¿no? Y me resonó muchísimo. Dije, wow, qué maravilloso, ¿no? De encontrar realmente que tenemos un antecedente como almas, hemos experimentado otras vidas. Dije, qué fascinante. Y de ahí empezó mi búsqueda y obviamente
Ya más adelante descubro a Dolores Cannon. Aquí es donde a mí me cambió la vida, porque no solamente estaba hablando de estas vidas pasadas, ya incluso cosas mucho más avanzadas que realmente empieza a resolver muchos de esos misterios que todavía en nuestros tiempos todavía siguen siendo misterios. Entonces, cuando yo empecé a ver su información, yo sentí como si fuera un llamado. Yo escuché una conferencia de ella, de un libro que ella acababa de soltar, que se llamaba Las tres oleadas de voluntarios y la nueva tierra. Esto fue en el año 2009-2010. Cuando yo escucho esta conferencia, yo sentí algo muy dentro de mi corazón, y fue en exactamente esta época que yo estaba investigando qué hipnosis iba a estudiar. Entonces ahí me metí con ella, me leí los libros y fui y estudié su academia, que está en Arkansas, en Estados Unidos. Entonces ahí fue de donde realmente tuve esta formación. Sí, y más adelante yo también estudié técnicas, por ejemplo, vibracionales, que eso es con estos sonidos muy maravillosos, que son muy relajantes también, que son más orgánicos, son muy populares ya en la actualidad. Y que realmente lo increíble de esto, Juan, es que cuando estuve estudiando también esta parte, ya en las sesiones de hipnosis, yo preguntaba a la fuente, oye, ¿cuál es la mejor técnica que puedo aprender para hacer esto, lo otro? Y la fuente me iba confirmando qué es lo que sí y qué es lo que decía, no, no te preocupes por eso, esto sí. Entonces ahí fue como que yo ya me apoyé en esta parte, dije, bueno, y lo hago. Entonces, sí hay muchas cosas que realmente a lo mejor la ciencia todavía convencional no lo ignora, pero sí hay otras ramas realmente y otros científicos que sí están realmente haciendo este trabajo. Incluso yo aquí donde vivo, en una universidad del estado que se llama Stony Brook, y ellos yo me enteré que en el año 2016, 18, ya estaban experimentando con sonidos vibracionales, pero sintéticamente, y se dieron cuenta que incluso podía regenerar hueso al aplicar ciertas frecuencias. Y a lo mejor personas de aquí de la audiencia dirán, bueno, y sí, sí saben de este conocimiento, incluso hay un científico de los ya casi de un siglo, fíjate, Juan, su apellido es Rife, que él inventó incluso una máquina, ¿sí? Que emanaba frecuencias y que incluso pudieron, me parece que fueron 12, 13 personas que fueron sujetas a sus pruebas y revirtieron totalmente su cáncer. ¿Y qué pasó con ese científico? Le incautaron todo y se lo prohibieron hacer, y bueno, la historia quedó perdida. Pero bueno, no es algo nuevo, como te dije, pero sí que es el potencial que tenemos, que existe y que nosotros también lo aplicamos. Entonces, sí es algo que realmente, como dije, no está en la educación convencional, pero ya hay muchos más, incluso tecnología y herramientas que uno puede aplicar, sabiendo cómo lo puedes aplicar también, obviamente, ¿no? Efectivamente, Entonces, Martín. De hecho, uno de los más grandes para mí fue Nikola Tesla, y también hablaba de que, oye, es que es todo vibración. O sea, si, exacto. si realmente queremos entender este mundo, tenemos que entenderlo como vibración, energía y magnetismo, porque si no, no vamos a entender absolutamente nada, ¿no? Entonces, Es, sí, eso es otro ángulo realmente que ya se está explorando. Entonces, aquí es donde tenemos también nosotros tener la apertura de mente de ver otras alternativas. Y también, como dije, eso es lo que a mí me fascina, pues en esta cuestión, pues realmente ya no hay interpretación, como dije, sino es a través de la fuente, que incluso escanea el cuerpo. Nosotros siempre pedimos en este tipo de sesiones que escanee el cuerpo de la persona para ver también cómo se encuentra, porque a lo mejor tendrá conciencia de que sí, vengo con un dolor de rodilla o un dolor de espalda o alguna afectación que yo ya tengo conciencia, pero nunca sabemos. Entonces, esto es lo fascinante porque también hace como un scan, ¿sí? Y nosotros preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué está experimentando esto? Y siempre nos dice la causa. Y como dije, aquí es la gran sorpresa, ¿no? Porque a veces sí, ¿no? La persona está produciendo, haciéndolo desde su mente, desde sus creencias, ¿no? O a lo mejor también puede ser la cuestión alimenticia, pero como dije, o también la cuestión emocional, como dije hace rato. Entonces, puede ser de esos tres que se puede realmente cargar de un área o más de la otra. Entonces, aquí, como dije, eso es lo que a mí me fascina, porque ya la verdad lo escuchan, y también las recomendaciones para que las personas mantengan o ya sea
que logre su salud o que la mantenga, porque bueno, a veces dices, bueno, pues es que me prohibieron que comiera carne roja, pues bueno, ok, pues ¿cuánto tiempo? Lo voy a dejar por 6 meses y después vuelvo a regresar. Entonces, ¿de qué valió, no? O también el que soy rencoroso, ok, bueno, pues sí lo perdono, pero sigo siendo rencoroso, pues entonces no sirve, ¿no? Sí, ¿Verdad? sí, Entonces, sí. todo Realmente, esto cambio. realmente lo que dices es un cambio de hábito, ¿no? Es un cambio de forma de pensar. Exacto, sí, sí, de todo realmente. O sea, es lo que siempre les digo a las personas. Si realmente vienes, tienes que tener conciencia que tienes que cambiar, porque si no, pues, estamos en nuestra zona de confort, no quiero cambiar, quiero que todos cambien, pero yo no, pues no, no va a suceder, Yo ¿no? A mí me gusta decir un poco de cachondeo, ¿no? Que hay gente que pretende que alfombrar el mundo cuando lo más sencillo es alfombrar la puerta de tu casa. Exactamente, sí, sí. Sí, sí. O a lo mejor quieren ser pequeños cambios de que, bueno, pues voy a quemar como luego escuchamos, ¿no? Pues el aceitito, que el incienso, cositas menores que realmente pues dices, bueno, no estás haciendo tú tu verdadero trabajo interior. Cuestiónate a ti mismo. Y pensamos siempre las personas que a lo mejor todo tiene que venir de afuera, cuando realmente las respuestas están aquí adentro, más que con la mente desde el corazón. Entonces, ahí es cuando muchos no quieren hacer eso, porque quieren siempre evitar el dolor. Entonces, es un veneno que tienen ahí adentro y que piensan que se olvida, ¿no? No pasa nada, pero se dan cuenta que el mismo universo les va a poner, eso está interesante, fíjate, lo que también he descubierto mucho. El universo te va a poner diferentes personas o diferentes cuerpos, pero esencialmente con la misma lección para que tú la trasciendas. Entonces, ahí es donde dices, no hay vuelta de hoja, tienes que enfrentarlo y ver hacia adentro de ti qué tienes que hacerlo, no desde afuera. Sí. Y además, también estoy de acuerdo contigo en que si tienes un veneno dentro, el problema es que el veneno, celos, ira, el resentimiento, lo peor del veneno es que se está comiendo el frasco. Exactamente, y ese frasco es nuestro cuerpo, y sin duda, entonces ahí es donde ya no te toca, ya no puedes voltear hacia atrás, y dices, no, entonces, cuando alguna enfermedad ya está manifestada, es porque realmente le está diciendo a la mente, cambia, cambia, pero nosotros no queremos verlo así, por lo mismo, las creencias. Entonces, ahí es donde sí les toca a las personas, pues, o aplicarse o realmente seguir como están. Entonces ya es una decisión de cada uno de ellos. Oye, pero Martín, ¿no crees que también es que es mucho más fácil eh, valorar la vida de los demás que voltearte y ver la tuya? Exacto, o sea, es una vez más, el ego le encanta siempre ver lo de los demás, pero no ver lo de uno mismo. Y eso es muy típico porque así opera nuestro ego. Y este mundo, esta sociedad, por siglos, está realmente manejada y dirigida por el ego. Sí, Pero bueno, por los egos. exacto. Pero bueno, sabemos que en esa otra alta conciencia, todo está unificado realmente. O sea, cuando hablamos de esa unificación es que estamos viviendo nuestras proyecciones. O sea, a veces nos quejamos, y hablemos en términos generales, nos quejamos de los gobiernos que tenemos, la violencia que existe en las ciudades, las inseguridades, cuando últimamente es cada uno de nosotros que no hemos superado esa o no hemos alcanzado esa paz interior. Y muchas personas se quedan así como pensando, ¿qué es la paz interior? Entonces, ahí es donde se empiezan a cuestionar, ¿qué es la paz interior? ¿Cuándo has sentido una paz interior? Y piensan que nada más desde unos momentos, que tuviste pues un momento agradable con tu pareja, o que fuiste a ver a tus padres, o que fuiste de vacaciones. No solamente es una paz interior, es realmente vivir en paz interior. Y esto es sin estar pensando en un futuro que no existe o a veces en un pasado que ya sucedió, pero seguimos en nuestra mente y en nuestras emociones con un dolor. Porque al momento que recordamos una experiencia, vienen las lágrimas, viene aquí el nudo en la garganta, el vacío en el corazón y es un gran sufrimiento. Entonces, eso no es vivir en paz.
Eso está realmente atados a un recuerdo o a un sufrimiento, porque aquí viene lo interesante. La emoción no conoce del tiempo, no sabe que fue cuando tuviste 5, 6, 7 años, cuando eras niño, que a lo mejor te abandonaron, que a lo mejor tuviste un padre ausente, una madre que a lo mejor tuvo otras ocupaciones y no te dio la atención. Y entonces el niño empieza a desarrollarse o tener esa personalidad también y terminan repitiendo la misma historia con la familia. Eso es lo más, ¿cómo puedo decirlo? Lo más triste del asunto, que no se dan cuenta. O sea, y hablando en términos generales, algo muy típico es que a veces parejas que tuvieron que separarse o crecieron con el ámbito de una madre soltera, ¿sí? Que la madre terminó siendo el padre-madre, o sea, los dos roles, y sin embargo, este hijo o hija termina repitiendo el mismo patrón, haciendo lo mismo, o sea, o abandonando un hijo o dejándolos con alguien nada más. Entonces, no se dan cuenta que están repitiendo los patrones. Esa es una desgracia. Entonces, cuando ya se llega la persona a enfrentar esto, a verse a uno mismo, decir, tenía que yo pasar esta experiencia para aprender esto, esto, esto. Ahí viene el momento de apertura de mente y corazón y dicen, ay, y todo este sufrimiento que tuve que pasar, sí, tuviste que pasar por algo, porque eso te va a conllevar a un empoderamiento y realmente a trascender lo que tienes que trascender en esta encarnación. Entonces es algo fascinante, Juan de Dios, que cuando las personas descubren esto, su propia verdad, ¿sí? Ahí es donde viene lo maravilloso que es esta paz interior que hablo. ¿Sí? Y dejar de vivir de preocupaciones, del qué dirán, de la angustia, de, del rencor, del enojo, ¿sí? Y de todas esas emociones negativas que las personas van arrastrando, incluso de generaciones. Ujú. Oye, y quizá abandonar también el debería de o tendría que. Exacto, ¿sí? Ahí te estás obligando a algo que no quieres hacer, pero otra vez el sistema de creencias te dice, sí, tengo que, debo que, y ahí siguen sufriendo. Muy, muy apasionante, Martín. Oye, y una pregunta. Tenéis el centro y el centro os dedicáis a recibir personas, a hacer terapia holística en base a los tres cuerpos, ¿no? En base a las tres partes. Exacto, fíjate, aquí lo maravilloso es, como digo, empezamos a indagar en sus sistemas de creencias y ver sus conflictos, ¿no? Y lo maravilloso, como dije, es aquí, ¿no? Que los llevamos de la mano a que cierren estos conflictos, ¿sí? A través del perdón. Primero, antes que nada, el perdón a uno mismo. Después viene el entendimiento. Entendimiento significa que hay una historia detrás de todo esto. Cada uno de nosotros está operando siempre bajo el ego y no sabemos cómo realmente, número uno, no sabemos cómo amar. Número dos, siempre el ego va a ir primero yo, después yo y al último yo. Y eso hace lo que puede, como puede, porque no tiene herramientas, no tiene educación. Entonces las personas se dan cuenta ahí que hay una historia y que a lo mejor veíamos a esas personas pues, con unos ojos y se dan cuenta que también estaban sobreviviendo, al igual que ellos mismos. Entonces, cuando vamos a este proceso, se dan cuenta, ¿sí? Para después una educación de realmente perdonarlos desde aquí, no desde la mente. Porque hay personas que dicen, bueno, pues sí lo perdono, pero no se me olvida lo que me hizo. Eso no es perdonar. Perdonar es desde el corazón, porque de otra manera les vuelve a manifestar estos síntomas o enfermedades. Y la otra parte es la que trasciende. ¿Qué aprendiste de esta experiencia? Por más trágica la historia que haya sido, hay un aprendizaje. Entonces, aquí es donde viene, como dije, la revelación de verdad, ¿no? Que a lo mejor tiene que ver con, sí, con tu propia vida, pero hay cosas que no se pueden ver más allá, no se puede entender, ¿no? Cosas muy, muy drásticas, muy fatales, que hablamos de, pues, de violaciones, de intento de, incluso entre mismos familiares y todo esto. Entonces, cuando ya vamos a la hipnosis y ven ya esas partes de esas vidas pasadas, ahí entienden por qué tuvo que pasar. Y la fuente les explica con lujo de detalle. Mira, tú hiciste esto, esto pasó, esto, y a lo mejor tienen convenios también las almas o contratos para pasar ciertas experiencias que últimamente
la persona como alma, no como persona, va realmente a experimentar, como dije, y a trascender la experiencia. Entonces, esto es fascinante, esto ya es realmente sanación, porque aquí ya nadie te puede mentir, ya no te puede interpretar, ya no te puedes realmente inventar, por así decirlo, desde aquí, desde tu imaginación, no, lo sientes desde tu corazón, con todo tu ser y dices, wow, o sea, yo hice todo esto y ahora ya sé para qué fue esa experiencia, ahora ya entiendo y dejas de sentirte pues esa víctima o esa emoción que nosotros traemos o las personas traen arrastrando. Entonces es muy gratificante, Juan, y ver este fenómeno, como la fuente habla a través de las personas, les cambia la voz. O sea, tengo personas estoy aquí en Nueva York y tengo personas de Sudamérica, de Centroamérica, pues vamos desde Colombia, Ecuador, Uruguay, Chile, Centroamérica, de El Salvador, Honduras, de México, que todos tienen diferente acento, ¿no? Esta riqueza, ¿no? Cuando entran a la sesión, cambian totalmente el acento, totalmente. Y cuando ellos escuchan, porque todo se graba para que ellos lo escuchen, se dan cuenta realmente que esta parte divina que realmente somos nosotros, sin esta individualización que estamos viviendo como humanos, se une, ¿sí? En ese momento de la sesión, y la fuente, que como dije, somos nosotros en nuestra esencia pura energética, ¿sí? Es más que el alma, habla y explica cuando le presentamos las preguntas, porque nosotros hacemos como que presentamos esas preguntas, o sea, como si fuéramos un intermediador o como si fuéramos un abogado, porque les preguntamos a las personas que traigan sus preguntas. Y estas listas tienen que ver, como dije, con sus conflictos, enfermedades o incluso hasta los sueños, Juan, sueños o cosas raras que les hayan pasado en su vida y se las presentamos a la fuente a ver por qué le pasó esto, esto, esto. Y ahí es donde la fuente tenemos este diálogo maravilloso y explica a veces con lujo de detalle. Entonces, sí es fascinante. Sí, sí, es fascinante, de verdad es un mundo apasionante. Me encanta, estoy disfrutando un montón de oírte porque me parece realmente apasionante. Y mira que a mí me encanta porque soy de los que considero que todo llega a través de la observación, la autoobservación. Y ¿No? entonces sí, y entonces, pues claro, a raíz de la autoobservación empiezas a conocerte a ti y cuando te conoces a ti, empiezas a conocer y a entender a los demás, porque claro, detrás de cada acto hay una causa, no solo, o sea, no lo hacen, es que hay mucha gente que dice, oye, es que la gente me hace cosas, y dice, no, no, espera, 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 la gente hace cosas y luego tú te lo tomas como te lo tomas, pero oye, Es la gente no te hace cosas a ti, simplemente hace cosas. claro, a veces lo toman personal, pero porque están resonando con algo, Sí, sí, se sí. sienten realmente dices, pues es que no fue hacia mí, pero yo lo sentí como si hubiera sido hacia mí. Entonces, ahí es una vez más, como dices, Juan, hay que autoobservarnos. ¿Y qué hay? Ahí nos tenemos que preguntarnos, ¿que tengo que reconciliar conmigo mismo o que tengo que trascender? Entonces, ahí cambia la perspectiva y realmente eso es lo que hacemos, cambiar la perspectiva de las personas, no vivir desde este ego, sino ya desde esta alta conciencia, por así decirlo. Entonces, sí, es muy diferente. Sí, y ahí se entiende que ya no solo somos esto que se ve en el espejo, sino que hay mucho más, claro. Uf, mucho más. Claro, claro. Sí, realmente. Hay mucho más, muchas vidas, muchos niveles, muchas Es una cosa, situaciones. Sí, sí, es sí. una cosa, Juan, porque cada persona, como dije, nosotros no sabemos, cuando ya los ponemos en la hipnosis, no sabemos realmente qué les van a presentar. Para nosotros es una sorpresa también, qué les van a mostrar, porque les digo, es como es una investigación realmente que estamos haciendo, porque no sabemos esta fuente, a qué vida, porque a veces pueden ver una, dos o hasta tres vidas pasadas, incluso hay personas que les muestran alguna vida futura. Y estamos hablando realmente de cientos de años más adelante, o incluso otro tipo de vida, ya sea del planeta, ya sea del reino animal, vegetal, mineral, o celular incluso, o incluso vida fuera de este mundo, que tiene que ver con la realidad de esta persona, para que ellos entiendan por qué están experimentando.
todo lo que han vivido en su vida. Entonces, la verdad que es muy amplia la información. Como dije, desde el antecedente de Dolores Cannon, que ella ha escrito 21 libros y todos acerca de las sesiones que hizo, o sea, como una labor de reportera, que realmente lo que estamos haciendo también nosotros, reportando lo que las personas están experimentando y descubriendo, y tiene que ver, como dije, desde civilizaciones antiguas e incluso fuera del planeta, imagínate. Entonces, sí, es un mundo allá afuera que cada una de las personas están experimentando una realidad diferente a la tuya, a la mía. Y eso es lo maravilloso de esta técnica, que les va a mostrar ni más ni menos. Les va a mostrar exactamente lo que necesitan que puedan comprender para que la persona les haga recordar, porque se los dice también literalmente, porque son preguntas esenciales que nosotros hacemos. Ya al final de la sesión preguntamos, número uno, ¿cuál es la lección de vida de Juan de Dios? Número dos, ¿cuál es el propósito o misión de vida de Juan de Dios? E incluso podemos preguntar, ¿cómo se puede volver a comunicarse con ustedes? Porque no habla de yo, habla siempre casi en términos como que en grupo, la fuente, ¿cómo se puede volver a contar con ustedes cuando más lo necesite? Entonces, aquí tú ya aprendes incluso a que no me necesitas la próxima vez, sino ya tú solito puedes incluso hacer las preguntas o cuando un consejo cuando más lo necesites y también qué debes de hacer, cómo debes de iniciar esa comunicación y en dónde. Imagínate, entonces cuando las personas ven conmigo, van a aprender de esa parte de conectarse consigo mismos, que es a través desde el corazón con la misma fuente. Entonces, es algo fascinante, Juan. ¿No lo crees? Sí, 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 de verdad estoy encantado de oírte porque además me resuena todo, no es que suene raro, ¿no? Y además me encanta lo que estás diciendo porque también siento que los mayores mensajes que uno puede recibir son de sí a sí mismo, desde la fuente, desde lo que tú dices, desde tu yo superior, ¿no? Digámoslo Ah, así. sí, también. Oye, una pregunta. Y ahora, a raíz de las oleadas de voluntarios, estaréis recibiendo mucha gente que tiene vidas en otros, no en la Tierra. Fíjate que a la fecha he tenido 3 personas que han sido voluntarios. O sea, cuando hablamos de voluntarios, a lo mejor la por primera vez que las personas van a escuchar esto, todo empieza desde que el ser humano descubre la bomba atómica y las detonan. Allí es donde suenan las alarmas en el universo, porque se dieron cuenta que nosotros como civilización humana nos estamos dirigiendo a una autodestrucción y lo peor, la destrucción del planeta. Allí es donde estos concilios, ¿sí?, del universo sonaron las alarmas y hicieron un plan, y este plan tiene que ver con nuevas almas que están llegando al planeta, principalmente para ayudar energéticamente en la transición y transformación de este planeta Tierra y elevar la conciencia de la humanidad. Entonces, sí me han tocado 3 casos, descubrir 3 personas y de ellos también indirectamente otros 5 más, que apenas son, ya sean su primera encarnación o su segunda o tercera encarnación en el planeta. Qué fascinante, ¿no? Sí, sí, además es que me resuena todo porque entonces me resuena eso de los niños índigo, los niños Por ahí cristal, va. los niños arcoíris, etcétera, etcétera, ¿no? Y el hecho de que para, de alguna forma, y lo digo por los oyentes, ¿no? Para que de alguna forma no faltara el libre albedrío, que es sagrado de cada Es uno de nosotros, pues la única forma de cambiar esto era desde dentro. Exacto, sí, porque incluso ellos saben perfectamente estas leyes universales o principios universales de no intervención y saben también una vez más el libre albedrío que es sagrado. Pero dijeron, bueno, no vamos a intervenir directamente, pero sí indirectamente, que es inyectando nuevas energías, nuevas almas que están realizando esta labor sin que, fíjense, lo más interesante es que ellos no saben, desde aquí de la mente, no saben que lo son. O sea, cuando las personas conmigo y llegan a descubrir en estos casos que he mencionado, ya entienden por qué a veces les cuesta mucho
adaptarse, convivir con las personas. No necesitan, a veces muchos de ellos no necesitan estar o tener una pareja o vivir una vida convencional como los humanos. ¿Me entiendo? Entonces, muchos de ellos se sienten mucho mejor estando en la naturaleza, ir a los parques, no a las actividades comunes o tradicionales de los seres humanos, como ir a una fiesta, o estar rodeados de mucha gente, o beber, o todas estas cosas convencionales, ¿no? Ellos no realmente, o a veces no están haciendo lo que los demás, o sea, se sienten muy raros, muy diferentes, que no pertenecen a la familia, que no pertenecen al país, lo ven todo muy, a veces incluso a algunos los espanta esta violencia que nosotros como seres humanos vivimos. Entonces, hay muchas cosas que ellos no se dan cuenta o vienen con esas preguntas. O sea, es lo que les digo, ellos no saben que son estos voluntarios. Los que han llegado y lo han podido descubrir ya pueden comprender, o incluso muchos de ellos han tratado, incluso se aíslan o tienen depresión o han tenido un antecedente que quieren suicidarse porque no se hallan en el planeta, no se hallan en el lugar, en el país o la familia. Entonces, cuando ellos descubren esto, es muy liberador para ellos. Entonces, sí es un tópico fascinante, la verdad, porque, como dije, también incluso Dolores Cannon, ella los descubre. Incluso tiene 3 libros que habla acerca de estas nuevas almas. Entonces, imagínate, la información es fascinante. Sí, realmente muy, muy interesante. Estoy fascinado con todo, como lo dices, como lo cuentas. Y oye, quiero hacerte una pregunta más, si no te importa. Adelante, por favor. ¿Puedes decirnos dónde se te puede encontrar? Lo digo para que la gente que quiera ponerse en contacto contigo, que lo pueda hacer, que tenga un sitio donde poder ponerse en contacto, porque me ha encantado y yo sé que habrá mucha gente que querrá saber, oye, quiero preguntarle o quiero, aunque, porque a nivel online trabajáis también, claro. Sí, a nivel de en línea hago talleres realmente. Para la sesión de hipnosis, eso sí es presencial. Porque imagínate, Juan de Dios, una sesión de hipnosis puede que pasen hasta 8 horas. Desde el momento que entran a la oficina a la momento que se van, casi pueden pasar de 6 a 8 horas. Ahora, las personas bajo hipnosis va a un rango de 2 a 4 horas. Imagínate, de 2 a 4 horas. Entonces, no podemos confiar en un internet, en hacer una sesión de este tipo. No se puede confiar que te puedes realmente congelar la imagen y luego, bueno, ¿a quién le hablo? Cuando realmente la sesión es muy personal, porque ahí tenemos las condiciones que las personas abran su corazón y hay muchas personas que llegan realmente, como dije, a contar cosas que nunca le han contado en su vida. Y eso no es su propósito, porque si la persona no entra en confianza, no entra a la sesión de hipnosis. No es tan fácil como una varita mágica que, ay, ya te hipnoticé y ya. No, trabajamos con el nivel de conciencia de la persona que realmente tiene que confiar. Si la persona no confía, como dije, el miedo indaga, el control y todo esto, y no pasa nada. Entonces, si es alguna preparación, como dije. Entonces, me pueden encontrar en www Quantum Balance o Quantum Balance center, perdón, punto center. Ahí me pueden encontrar, ahí mi página es bilingüe porque estoy en Nueva York y también tengo también personas americanas que me llegan. Entonces tengo esta página que es bilingüe, ¿no? Ahí me pueden encontrar todos los servicios que ofrecemos. Obviamente, como dije, algunos sí son, la mayoría son en línea, excepto la hipnosis, que realmente es algo muy, ahora sí que, como dije, mucha responsabilidad en manejar esos temas en una persona bajo hipnosis. Y pues ahí me pueden escribir. También tengo mis redes sociales, que es como Martín Rivera, me pueden encontrar, o en Instagram, que usualmente es en inglés también, QHHT. Rivera. Entonces, por ahí me pueden localizar. Muchísimas gracias, Martín. Me ha parecido muy apasionante, me ha parecido genial. Y voy a hacerte una pregunta que se me ha ocurrido, ¿no? O sea, digámoslo así, digámoslo así. Si uno quiere, todo tiene solución, si uno quiere, claro. Exacto. Sí, todo es posible realmente. La única limitación que nos ponemos somos nosotros. Porque realmente, si te conectas con tu verdadero propósito de vida, todo empieza a fluir. Entonces, ahí es donde nos toca a nosotros, pues como dije hace rato, reinventarnos, buscar alternativas y encontrarnos y conectarnos con nosotros mismos, que últimamente es conectarnos con
la fuente. Entonces, cuando haces eso, la verdad, la vida te cambia para bien. Y como dije, disfrutas de tu paz interior. Sí, que eso mucha gente no sabe lo que es, evidentemente. Exactamente. Entonces, sí es algo maravilloso que yo siempre los motivo y que cada uno de ese es siempre mi objetivo de cada de las personas que llegan con nosotros, que descubran su propia verdad y empiecen a vivir su vida plena. ¿A qué vinieron a este mundo? Efectivamente, las preguntas más simples son las, quizá las más complicadas de hacer, ¿no? Que es quién soy, qué hago aquí, para qué he venido, en fin, etcétera, Eh, etcétera. Y esas sí, sí, son, y esas son las preguntas, o sea, las respuestas que vosotros ayudáis a que la gente encuentre, ¿no? exacto, sí, como dije, desde las más básicas estas hasta tus conflictos. ¿Por qué tuve un papá así que me maltrató? ¿Por qué me pasó este accidente? ¿Por qué estoy sufriendo estos síntomas? Todo eso tiene una explicación, pero no viene desde aquí del ego, viene desde la fuente y nos explica esa parte integral, como ya hemos mencionado en el programa. Entonces es algo pues fascinante porque te quita el velo de esas creencias que traemos. Entonces es muy revelador. Sí, sí. Me recuerdas, Martín, de alguna forma a que nada es casual, todo es causal. Exactamente. Casi siempre la fuente, yo cuando me ha tocado eso, pero ¿por qué pasó este accidente y esto? Y dice, es que no fue un accidente, realmente pasó por esto y por esto. Dije, entonces hubo ahí algo. Sí, a veces las personas lo crean, a veces tienen que pasar esas situaciones para que entiendan ciertas, como dije, lecciones o aprendizajes. Entonces, todo tiene una explicación, incluso aquellos milagros que nosotros consideramos, sí, tienen también, hay una explicación. Y eso es lo fascinante. Digo, wow, cuando uno descubre todo esto, cuando personas han tenido accidentes que no les ha pasado nada, que totalmente salieron ilesos, preguntamos, ¿por qué pasó esto? Y ya viene la explicación que o va desde su guía espiritual o va desde el ángel de la guarda, que realmente intervino por una razón. Y digo, wow, o sea, ahí es donde ya, como dije, se revela la verdad, ¿no? Y lo que nosotros consideramos, lo que no sé por qué pasó, aquí se revela. Oye, Martín, perdona que te haga esta pregunta, ya que te has puesto a hablar así. Oye, ¿hay algún caso que tú conozcas que simplemente no le ha pasado nada porque su misión es otra y entonces tenían que guardarlo para que haga su misión? Como más específicamente más, Juan, ¿vale? Por favor, dame más información. Sí, sí, por ejemplo, oye, ha tenido un accidente y milagrosamente no le ha pasado nada. Oye, Ah, ¿será porque lo han reservado para otra misión que tiene que hacer? sí, sí, Juan, sí me ha tocado varios casos así, e incluso te puedo decir que desde que los han atropellado un auto, ¿sí? Incluso tuve una persona que estuvo trabajando en las Torres Gemelas y le tocó en uno de los pisos altos donde se estrelló el primer avión, pues mandaron a alguien nuevo para evacuarlos al piso donde estaba y fue en un elevador que nada más lo hacen de mantenimiento. Y aquí fue lo fascinante, porque fue alguien que ellos no conocían. Esa fue su pregunta de esta persona y tuvo un accidente también en motocicleta, no le pasó nada. Y la fuente explicó, sí, lo que pasa es que él es importante para su comunidad. Le digo, ¿en qué sentido? Dice, tiene que sonreír más porque eso lo que está transmitiendo energéticamente lo está contagiando a los demás. Entonces, esta alma venía a esa parte, ¿sí? Por eso lo salvaron dos veces, porque tenía que estar en este momento de la humanidad que estamos trascendiendo es tan importante para toda esa comunidad donde él se desempeñaba. Entonces, sí, Juan, sí hemos tenido casos así. Oye, muchísimas gracias, Martín. Me ha entusiasmado, me lo he pasado genial, perdona, pero se nos acaba el tiempo y ya sabes lo que pasa cuando dos personas están pasándoselo bien, se pasa el Uf, tiempo volando. Muchísimas gracias. Solo una cosa más, ¿hay algo que quieras añadir antes de irte? bueno, simplemente cuestionense todos aquellos que nos están viendo y damos todo nuestro agradecimiento a Juan de Dios en su programa. Cuestionense su realidad. Pregúntense a ustedes mismos, ¿quieren realmente vivir una vida plena, una vida en paz? Empiecen por ahí.
busquen, indaguen, y si no, realmente hagan ese esfuerzo, porque esta encarnación no piensen que es la única, existen muchísimas. Al universo no le importa cuánto tiempo te tardes en aprender la lección, tienes toda una eternidad, y si no estás contento con lo que haces, cambia, busca, edúcate, busca nuevas formas. Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Martín. Oye, por supuesto, encantado de tenerte aquí. Ha sido un verdadero placer. Gracias por toda la información y por haber querido colaborar sin ánimo de lucro en este programa, que lo que pretende es dar a conocer cosas que no son tan raras, simplemente son desconocidas, pero no por ello son raras. Así que muchísimas gracias, Martín. Dale recuerdos y un abrazo a tu mujer. Ha sido un placer. Y simplemente a vosotros os digo lo de siempre, ¿no? Feliz y divertida vida, que para eso venimos y se nos olvida. Y un abrazo de luz siempre. Nos vemos, Martín, ha sido un verdadero placer. Gracias. Muchas gracias.